Campos Gustavo, Torres Muñoz Valeria y el que nos habla tiene Black Macarla. Empezaremos hablando sobre la definición de trombosis venosa profunda, en la cual lo vamos a definir con va a ser la formación de un trombo o coágulo de sangre dentro del sistema venoso profundo que va a ocurrir con mayor frecuencia en los miembros inferiores, como es en la pierna y en el muslo, pero también, bueno, ahí es donde normalmente la mayor casos se van a encontrar, pero también se pueden producir en lo que son las venas profundas de los miembros superiores, como son en los brazos y en el abdomen. Normalmente va a estar acompañado de puede estar acompañado de una respuesta inflamatoria. El trombo va a estar en sí formado sobre todo por plaquetas y fibrina. Los hematíes se van a entremezclar con la fibrina y el trombo se va a propagar en dirección del flujo sanguíneo. Cuando se va a manifestar o va a estar acompañado de una respuesta inflamatoria, esta se puede caracterizar o ser mínima por una inflamación granulocitaria, por una pérdida de endotelio y la presencia de edemas. También dependiendo de su localización lo podemos clasificar en una trombosis proximal o distal. En una trombosis proximal, cuando va a estar comprometida en sí la vena popltea hacia arriba. Aquí normalmente algunos estudios han mostrado que en una trombosis proximal se va a relacionar con un tromboembolismo pulmonar, que va a ser una de las complicaciones de las cuales mi compañera va a hablar más adelante. Y bueno, una trombosis distal cuando va a comprometer sobre todo en las venas de la pantorrilla. Como epidemiología podemos tener su prevalencia, que normalmente va a ser más prevalente en los adultos mayores, ya que vamos a presentar un caso por cada 100 adultos mayores y en adultos jóvenes un caso por cada 10.000. Pero eso no quiere decir que en sí va a ser específico de adulto mayor, solo que se va a encontrar en mayor prevalencia en los adultos mayores, pero pueden encontrarse en ambas edades. Recuerdo su incidencia, va a haber una incidencia del 30% en pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente y hasta un 50% en los que van a ser sometidos a alguna prótesis de cadera o de rodillas. Bueno, de ahí se describió una triada de Virchow, en sí que van a describir 3 factores que van a contribuir al desarrollo de esta trombosis venosa, que van a ser la éstasis venosa, la lesión endotelial y la hipercoagulidad. La éstasis venosa se van a referir en sí al enlentecimiento del flujo dentro de los vasos que va a llevar a la formación de un trombo. Como por ejemplo vamos a tener un factor de riesgo importante en lo que es la éstasis venosa, va a ser la inmovilización que por ejemplo podemos presentar pacientes que han tenido una intervención quirúrgica o algo y se va a tener que encontrar postrado en cama por mucho tiempo, o es que alguna persona ha tomado un vuelo y ha tenido que estar por horas o a casi un día en una misma posición, ¿no? De acuerdo a la lesión endotelial o el daño endotelial, va a ser cuando hay una lesión a nivel del endotelio del vaso sanguíneo, en sí lo que va a exponer lo que es la membrana basal, y posterior a ello va a haber una adhesión plaquetaria y liberación de sustancias vasoactivas, lo que va a llevar a la formación de un trombo blanco por aposición. Después, algunos factores los voy a explicar más adelante respecto a lo que se van a relacionar a la lesión endotelial. En la hipercoagulabilidad, sí van a existir trastornos de la coagulación que van a llevar a este estado de la alteración, ¿no? Como por ejemplo, tenemos que saber que va a haber un equilibrio entre coagulantes y anticoagulantes. Al haber una pérdida de este equilibrio, que van a predominar en este caso los factores procoagulantes, y por ello mismo va a disminuir lo que son los inhibidores naturales o los inhibidores de la coagulación, que van a ser, por ejemplo, la proteína C, la S y la totrombina 3, que van a favorecer los procesos trombóticos. También va a haber una disminución de la actividad fibrinolítica, y esto va a ser importante porque sí podríamos explicar que la fibrinólisis va a ser un proceso enzimático que va a estar compuesto en sí por una serie de activadores e inhibidores, por los cuales van a llevar con el fin de convertir el plasminógeno a una plasmina, que va a ser una enzima activa, para que haya la producción de plasmina libre en la superficie del trombo y se pueda conducir la lisis de la fibrina, y esto va a ser importante para el mantenimiento de la permeabilidad vascular.
Entonces, cuando en sí la fibrinolisis sí va a consistir en la degradación de redes de fibrina formadas en un proceso de coagulación que van a evitar la formación de trombos, al haber disminuido todo este proceso de actividad fibrinolítica, va a haber el favorecimiento de trombos. Bueno, en los factores de riesgo, como ya los había mencionado, de acuerdo a su estado hipercoagulable, podemos encontrar algún tumor maligno, que ya que las células tumorales en sí pueden inducir a la generación de trombina y la expresión de una actividad procoagulante por tejidos normales del huésped. También puede encontrarse en caso de embarazos o algún periodo de periparto. Normalmente la gravidez confiere en un estado de hipercoagulabilidad transitoria, ¿no? En esos casos de los pacientes va a ser un estado hipercoagulable en ese momento del embarazo o en los últimos trimestres, que que va a ser en sí una respuesta fisiológica para controlar lo que es la hemorragia que se va a producir durante el parto. Sin embargo, esta respuesta puede en sí progresar anormalmente a un estado patológico y aumentar el riesgo de fenómenos tromboembolíticos. También podemos encontrarlo en el caso de una trombofilia, que va a ser en sí un paciente que va a ser propenso a desarrollar trombosis debido a alguna anormalidad en el sistema de coagulación. Los defectos hereditarios en sí, en uno o más de los factores de la coagulación pueden provocar la formación de coágulos que normalmente van a ser potencialmente peligrosos, ¿no? Puede ocurrir debido a alguna mutación genética por una pérdida de la función de la titrombina 3 o de la proteína C o S, o la ganancia de alguna función del factor 5 de Leydig y la protrombina. También, de acuerdo a la estasis circulatoria o al daño a nivel del endotelio del vaso sanguíneo, lo podríamos encontrar, en la estasis circulatoria, normalmente el mayor factor de riesgo, como ya lo había mencionado, era el estado de un estado de inmovilización o un paciente postrado. Normalmente acá va a estar alterado lo que es la circulación del vaso y la circulación de sangre en el vaso, y normalmente lo podríamos encontrar en pacientes hospitalizados. Al menos en un tercio de los casos pueden ocurrir 3 meses post-hospitalización. También se ha descrito que la obesidad se estima como un índice que va a generar el doble de riesgo, ¿no? Que va a estar relacionado con lo que es la inactividad física. También los vuelos de largo recorrido también hay algún riesgo de producir o de tener una trombosis venosa profunda, ya que normalmente la hipótesis de que haya la presencia de vuelos de largo recorrido va a ser porque hay una combinación de lo que es la inmovilidad y lo que es también la presencia de una deshidratación que pueden predisponer a una trombosis venosa profunda. Y también, bueno, leí que decían que una historia de trombosis venosa profunda y también a la presencia de un tromboembolismo pulmonar previo puede aumentar el riesgo hasta 5 veces de volver a presentar, ¿no?, este cuadro. Y de acuerdo a la lesión en la pared vascular, que puede ser por alguna presencia de un paciente que haya tenido un procedimiento quirúrgico, algún traumatismo, o la presencia de alguna punción venosa que ha tenido que tener la presencia de un catéter, ¿no? Buenos días, doctora, buenos días, compañeros. Bueno, siguiendo la exposición, vamos a hablar sobre la fisiopatología, ¿no? Bueno, está claro ya, como dijo mi compañera, la triada de Virchow, la hipercoagulabilidad, lesión endotelial y éxtasis, ¿no? En la cual hay que tomar en cuenta la obesidad, la posición prolongadas, lo que es la lesión endotelial, trauma, alguna cirugía mayor, que hace que el paciente esté postrado por un largo tiempo, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que en lo que es el sistema venoso, hay que tener en cuenta que hay un sistema venoso profundo y un sistema venoso periférico, ¿no? Superficial, en lo cual va a haber comunicación entre ellas eh, por venas comunicantes. Y también hay que tener en cuenta que hay la presión de estas venas es una presión mínima, ¿no? Poca presión. Y tiende a tender a estar abajo debido a también por la gravedad, ¿no? Por la situación de gravedad. Pero
afortunadamente retorna. ¿Por qué? Porque en lo que son las venas hay la presencia de estas válvulas, ¿no? Va a haber un retorno y va a impedir que esta sangre retorne, ¿no? Eh, y debido a estas válvulas. Al ver una de estas complicaciones, tanto esta selección endotelial, hipercoagulabilidad, un desequilibrio entre lo anticoagulante y procoagulante, se van a formar lo que son los trombos, ¿no? Al haber estos trombos pueden formarse antes de la válvula o después de la válvula, ¿no? Al formarse unos trombos va a ser progresivo, ¿no? Y al formarse los trombos va a llegar un momento en la cual va a impedir el paso de la sangre en, en las venas profundas, en lo que, como mencioné, va a haber venas comunicantes y va a haber un, un impedimento del paso de la sangre. Va a ocurrir que esta sangre vaya a lo que es el sector superficial. El- lo que va a pasar en lo que es en la superficial es que se va a llenar mucho más de sangre, ¿no? Eh, y va a aumentar de tamaño, aumentar de diámetro, y en sí esta vena se va a hinchar y esa hinchazón va a causar dolor. Y cuando va a haber un acúmulo también de líquido, va a causar edema. Eso también es en lo profundo. Y ya en lo que es en lo superficial, va a haber una tortuosidad de la vena, un ensanchamiento, lo que va a causar varices, ¿no? Acá podemos visualizar conforme los estadios se va eh, formando el trombo, ¿no? Hasta su desprendimiento, que si es, como mencionó mi compañera, distal, puede llegar a ser una trombosis venosa proximal y va a tener un riesgo mayor a tener tromboembolia pulmonar, ¿no? A alguna complicación. Cabe recalcar que en lo que es la división distal tiene un 25, un 10, un 25% de evolucionar una tromboembolia pulmonar. Y lo que es en la trombosis venosa profunda proximal tiene ya un riesgo de 50%, pero eso ya lo va a hablar más mi compañera Valeria, ¿no? En lo que son las complicaciones, va a causar dolor, edemas, calor local. Como ya mencioné, va a haber un estancamiento del paso de la circulación, lo que va a hacer que se distienda, se aumente de tamaño esta vena, que va a causar dolor. El estancamiento de líquido, o sea, no va a haber una buena circulación y va a aumentar la presión hidrostática, lo que va a hacer que salga el líquido, ¿no? Y va a haber edema. De mismo modo, calor local, que puede manifestarse también con la pigmentación, coloración roja de la piel. En sí va a haber una flegmasia cerurea dolens y una flegmasia alba dolens. Como mencioné, va a haber primero el desarrollamiento de la parte profunda y por compensación va a ir a la parte superficial, en lo que va a estar aumentado de tamaño y va a haber una coloración blanquecina, brillante, ¿no? Lo que se le va a llamar flegmasia alba dolens. Y flegmasia cerula dolens ya es cuando hay una complicación en lo superficial y en lo profundo y va a impedir que la sangre pase, ¿no? Y va a haber una coloración ya cianótica. Lo que es las ulceraciones, eh, como no haber una, un buen vaciado de sustancias, no se va a llevar lo que es el dióxido de carbono, ¿no? Y va a haber un estancamiento y no va a haber una buena irrigación. De sí, va a haber una necrosis y conforme a la necrosis va a haber una ulceración, ¿no?
Y bueno, lo que son las varices, ya mencioné que va a haber venas comunicantes. Estas venas comunicantes van a llevar a lo que son las venas superficiales y van a compensar este exceso sanguíneo de líquido, ¿no? Y van a aumentar su tamaño y va a haber una tuberosidad de las varices. Del mismo modo va a haber parestesia de los miembros inferiores y va a haber un signo de Homan que en sí va a estar presente en lo que son en las manifestaciones, pero es muy poco específico, ¿no? Acá podemos ver el dolor, aquí los edemas y el calor local, ¿no? Que se manifiesta con coloración rojiza. Luego aquí un edema local, el alba dolens, cerula dolens, las ulceraciones, lo que son la presencia de varices y la tortuosidad de las venas superficiales, lo que causa esas varices. Luego las parestesias, sensación de hormigueo y lo que es el signo de Homans, que se Ah, le perdón, perdón. localiza al paciente Perdón, como... perdón. Te estoy llamando. ¿Perdón? La anterior diapositiva, a ver, pon. Mm, ya, no sé si ven mi mano, esta úlcera de acá. ¿Ven, Sí, sí, sí. ven lo que estoy señalando? Sí, doctora. Sí, doctora, Ya. sí se ve. ¿Qué cosa has dicho sobre este tipo de úlcera? Que al no haber una buena irrigación y haber un estancamiento, al final va a haber eh, una... Primero se va a ulcerar y luego va a haber una necrosis, ¿no? Ya, pero escúchame, esto es una úlcera varicosa y esto es más insuficiencia arterial. O sea, la insuficiencia venosa, digamos, la trombosis venosa, te va a dar acá sí. Este sí es una foto de una trombosis típica venosa, donde hay un aumento de volumen, ahí se pone un poco más roja, se pone caliente, ¿no? Ahí los signos de inflamación, ¿no? Edema, rubor, calor, dolor. Pero esta foto de acá, parece, digamos, esta coloración negruzca de los pies, ¿no? Esto es, digamos, insuficiencia crónica, que puede ser venosa o arterial, pero que, digamos, no corresponde al cuadro clínico de una trombosis aguda, ¿no? Esto también, o sea, una cosa crónica que es por falta de circulación, pero ya sería una a consecuencia a posteriori, pero en una trombosis no va a ocasionar esto, ¿no? Y generalmente las úlceras son, digamos, a descartar por problemas arteriales, ¿no? Bueno, también podría ser una úlcera varicosa, ¿no? Pero no es el tema a tratar, ¿no? Y esto es una varice, ¿no? Es una varice, ¿ya? Ok, continúa. Mostrando, puede ser, sí, el Homan, pero nosotros realizamos básicamente presionar, digamos, ¿no? Presionamos la pantorrilla. Se presiona la pantorrilla y si hay dolor, ese es un Homan positivo. Esa es otra forma de hacer el Homan, pero lo que usualmente es, ¿no? Hacemos la palpación de la rodilla y ahí apretamos. Y eso, si hay dolor, es un signo, digamos, de trombosis, ¿no? No es obviamente específico, pero sí nos ayuda en la parte clínica, ¿no? Yo creo que la parte clínica en una trombosis es muy importante, ¿no? Digamos, porque si yo veo que es un paciente que no tiene un cuadro clínico de trombosis, así la ecografía me salga que tiene trombosis, yo voy a pensar,
tratar de ver otras causas, ¿no? De por qué hay un edema o sea, luego les voy a comentar un caso. Ya continúa. Ok, doctora, y luego ver unos criterios, que van a ser los criterios de Wells, en la cual va a haber, los criterios va a ser una ampliación activa, en la cual va a haber una puntuación, un punto, perdón, parálisis o recientes, un punto, inmovilizaciones, o cirugía mayor, dolor de miembros superiores, asimetría en el gramero mayor a 3 centímetros del tobillo, edemocofobia, venas superficiales dilatadas, lo que son los varices, y al haber un diagnóstico alternativo probable, va a haber una minimización de esos puntos, que va a haber una disminución de los dos. Eh, Luego, con la suma total, la probabilidad es alta cuando es mayor a 2. La probabilidad media es cuando está entre 1 y 2, y la probabilidad baja es 0 o menor a, 2, a 1, perdón, ¿no? En lo que nos orienta ya en la anamnesis para una trombosis venosa profunda. Como mencioné, el dolor es muy poco sensible, porque va a variar de 62 a 91, y en lo que es la especificidad de 3 a 87. La inflamación, de ningún modo, va a ser, no va a ser muy sensible, ni también va a ser muy específica, ¿no? Del mismo modo, el aumento de diámetro, casi nada es, como decirlo, tan sensible ni específico, ¿no? La mayor especificidad es el cordón venoso palpable, que es el 98%, pero va a ser muy poco sensible. Y el aumento de temperatura, del mismo modo, de una sola, de un solo hemisferio, de una sola pierna, el aumento de temperatura va a ser una sensibilidad de 72, y va a tener una especificidad mayor de 80, ¿no? Por ciento. Luego están los métodos de diagnóstico, que va a hablar mi compañera. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de los diagnósticos de la trombosis venosa profunda en extremidades inferiores. Bueno, con respecto a el diagnóstico, vamos a encontrar que está fundamentado en tres opciones, las cuales vendría a ser la probabilidad clínica pretest, el dímero D y la ecografía Doppler. En el caso de la probabilidad de clínica pretest, como había hablado mi compañero Gustavo hace un momento, más que todo van a ser los signos y síntomas de la trombosis venosa profunda. En este caso se ha establecido un modelo predictivo que tiene en cuenta los signos, síntomas y factores de riesgo, que nos van a permitir categorizar a los pacientes en alta, media o baja probabilidad de la trombosis venosa profunda, ¿no? En este caso se va a utilizar el modelo clínico de Wells. Bueno, ya mi compañero ya lo ha explicado muy bien, ¿no? Entonces, con respecto al dímero D, bueno, este es un producto de degradación del coágulo de la fibrina polimerizada, y se va a determinar en la sangre mediante técnicas inmunológicas cualitativas o cuantitativas, como se dice, ¿no? Sus niveles se van a encontrar elevados en pacientes que tienen una trombosis venosa profunda reciente, así también como en otras situaciones clínicas, ¿no? Como por ejemplo cirugías mayores, traumatismos, embarazos y cáncer. Es por ello que se tiene que poner énfasis en que el dímero D es un marcador sensible, pero no es específico para la trombosis venosa profunda, ¿no? Y su valor va a residir en un resultado negativo que sugiere que hay una baja probabilidad de tener trombosis venosa profunda, ¿no? Es decir, aunque el número de salga, igual se le tiene que hacer más estudios para saber si es que existe o no, porque hay una baja probabilidad. Bueno, en el caso de la ecografía Doppler, bueno, es una ultrasonografía con compresión venosa que va a constituir la prueba de imagen de elección para el diagnóstico de TBP. En este caso va a haber una falta de compresibilidad de un determinado segmento venoso, ¿no? Entonces, esto es lo que nos daría el criterio diagnóstico. Eh, También la adición de un Doppler color
va a permitir que se identifique de manera precisa el segmento venoso trombosado. Y la detección de trombosis en las venas proximales, desde el femoral común a la vena poplitea, en la ecografía van a mostrar una sensibilidad del 97%, mientras que las venas de la pantorrilla se van a reducir a un 73%. Teniendo en cuenta que en pacientes sintomáticos solo un 20 a 30% se va a extender al territorio proximal, y en el caso del 1 al 2% de los pacientes que tengan una ecografía negativa, pueden presentar trombosis tras un estudio seriado. En el caso del algoritmo diagnóstico de la trombosis, bueno, en pacientes que son sugestivos de esta enfermedad se debería determinar inicialmente la probabilidad clínica con el modelo de Wells. En este caso es importante pues una buena historia clínica y un examen físico muy detallado. En este caso se va a dividir en una trombosis probable o improbable, ¿no? El siguiente paso vendría a ser el dímero D. Eh, una puntuación clínica mayor a o igual a 1 y un dímero D negativo sería suficiente para poder excluir la trombosis venosa profunda, ¿no? Sin poder realizar una ecografía. Sin embargo, no, como se dijo anteriormente, no se debería como que emplearse únicamente el dímero D para excluir, ¿no? Si es que un paciente tiene una alta sospecha clínica. Este modelo de probabilidad y el dímero D también tienen la ventaja de definir la estrategia terapéutica en situaciones en que, por ejemplo, el ecodoppler no está disponible. Entonces, en este caso, los pacientes que tienen una alta sospecha de moderada a alta y un dímero D positivo van a poder recibir una inyección de heparina de bajo peso molecular por una vía subcutánea, ¿no? En las dosis terapéuticas. Y bueno, ya a las 12 o 24 horas ya se le estaría realizando la prueba de imagen, ¿no? Mm, En aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, riesgo de trombosis venosa profunda, va a ser bajo de acuerdo con el modelo de probabilidad clínica y dímero D negativo. Entonces, en este caso se va a posponer la prueba de imagen también de 12 a 24 horas, ¿no? Pero en este caso va a ser sin necesidad de que haya una terapia antitrombótica. Entonces, en el caso de la trombosis, eh, ya sea por la clínica improbable o probable, se va a generar el dímero D, ¿no? En el caso de que sea improbable, el dímero D y sea positivo, se va a realizar el ecodoppler. Al ser positivo va a haber un tratamiento anticoagulante y al ser negativo no se descartaría por completo la trombosis venosa profunda. Eh, en el caso de que sea una trombosis venosa profunda probable y el dímero D salga positivo, al ecodoppler, si sale negativo, se va a repetir por una semana. Se va a repetir en una semana el ecodoppler. Al salir negativo, se descartaría trombosis venosa profunda. Pero al salir positivo, se va a realizar un tratamiento anticoagulante. En el caso de la utilidad del dímero D, no va a ser tan útil durante el embarazo y en pacientes que son hospitalizados, por ejemplo, por infecciones, posoperatorio, entre otras, ¿no? Porque ellos pues, tienen valores elevados de dímero. Bueno, en el caso de las complicaciones, para no alargar mucho tiempo de la expo, puede cursar con un tromboembolismo pulmonar, un síndrome post-trombótico, una flegmasia alba, una cerulia dolens, una recurrencia también de trombosis venosa profunda. En el caso del tratamiento, los objetivos vendrían a ser la prevención del crecimiento del trombo, un alivio sintomático, prevención de la recurrencia de la trombosis venosa profunda y de las complicaciones. Y en el caso de las opciones de tratamiento, tenemos medidas no farmacológicas, farmacológicas y quirúrgicas. Esto depende de la gravedad, bueno, de la trombosis. Eh, tenemos finalidad a corto plazo y a largo plazo.
La finalidad en las extremidades inferiores a corto plazo vendría a ser prevenir la extensión del trombo y a largo plazo sería prevenir episodios recurrentes que pueden condicionar un síndrome posttrombótico o una hipertensión pulmonar tromboembólica. En el caso de la heparina de bajo peso molecular, bueno, disculpe. En el caso de las medidas higiénico-dietéticas, bueno, tendría que ser las deambulaciones precoz y medidas posturales. Tendrían que ser también medidas de compresión gradual, una buena hidratación y dejar hábitos nocivos como fumar, ¿no? Y bueno, también disminuir el índice de masa corporal. ¿Cuándo comenzamos el tratamiento? Esto depende de la sospecha clínica y de la gravedad de la enfermedad, ¿no? Si es que el paciente tiene una alta sospecha, se debe comenzar el tratamiento de manera inmediata con anticoagulantes. Si es que hay una sospecha clínica intermedia, y han pasado ya las 4 horas, el tratamiento también debe ser con anticoagulantes, pero si es que hay una baja sospecha clínica, no se debe, bueno, se debe tratar hasta las 24 horas, ¿no? Y es necesario aquí hacerle, no tanto darle tratamiento, ¿no? Sino más bien sacarle pruebas de dímero D y ecografía de Doppler. Este cuadro más que todo es para ver el tiempo de tratamiento que se le debe dar a cada paciente, ¿no? Dependiendo del tipo de trombosis venosa profunda que tengan. ¿No? Podemos tener idiopática, recurrente, distal, cáncer, trombofilia. Pero más que todo es de 3 a 6 meses. Bueno, en el caso del tratamiento, las heparinas de bajo peso molecular por vía subcutánea van a representar ahora la estrategia inicial de elección de la trombosis. Anteriormente se usaba la heparina no fraccionada por vía intravenosa, ¿no? Eh, Más adelante hablaré de las ventajas y desventajas de de estos dos fármacos. Pero bueno, en el caso del tratamiento, lo que más se usa es la enoxaparina, la deltaparina y la tinzaparina. Aquí tenemos bueno, los pesos que se le usa y el tratamiento, ¿no? En el caso del fondaparinux, que es un pentasacárido, más que todo eh, es un pentasacárido sintético. Se va a usar bueno, eh, es efectivo y seguro contra la hemoglobina de bajo peso molecular en el tratamiento de la trombosis venosa profunda, ¿no? Ha actuado de manera pues tan efectiva como ese fármaco, por lo cual es como que un antitrombótico alternativo que tiene posibilidad de poder ser administrado en una trombocitopenia inducida por heparina, ¿no? O tal vez una grave complicación trombótica del tratamiento con una heparina no fraccionada. Esto es menos recurrente en las heparinas de bajo peso molecular, ¿no? En el caso de las dosis terapéuticas del fondaparinux, en la mayoría de los estudios es de 7,5 miligramos y por vía subcutánea. En el caso de los pacientes que tienen una insuficiencia renal de manera significativa, no se debe usar lo que es la heparina de bajo peso molecular, sino que sería mejor usar la heparina no fraccionada. Una de las razones por las cuales se usa la heparina de bajo peso molecular, bueno, tiene, además de las ventajas farmacocinéticas que tiene, también son costo efectivas para el tratamiento ambulatorio. Tienen una mayor biodisponibilidad eh, y mayor duración del efecto anticoagulante, ¿no? Su administración es de 1 a 2 veces al día. Eh, También su respuesta anticoagulante va a relacionarse con el peso corporal del paciente, lo que permite que se administre a dosis fijas. Solamente en personas extremadamente obesas o que tienen una insuficiencia renal grave, se puede requerirse un ajuste de dosis, ¿no? O en el caso de que ya sea insuficiencia renal grave,
ahí se debería usar una heparina no fraccionada. No precisa tampoco monitorización de la coagulación, hay una menor probabilidad de trombocitopenia, menor riesgo de originar pérdida de masa ósea y una administración segura en el ámbito ambulatorio. En la mayoría de los pacientes, tras la hemoglobina de bajo peso molecular, se va a continuar con anticoagulantes orales como el Sintrom o la warfarina, los cuales van a precisar adecuadamente pues, monitorización de laboratorio para alcanzar un rango terapéutico adecuado que se establece generalmente con INR de 2 a 3 para la mayoría de las indicaciones, ¿no? Esta estrategia va a ser efectiva para prevenir que haya recurrencias de trombosis venosa profunda. Tras un periodo inicial que es similar para la mayoría de los pacientes, la duración de ese tratamiento va a depender del riesgo de la recurrencia, habiéndose establecido algunas categorías, ¿no? La primera, trombosis venosa profunda en el contexto de un factor de riesgo transitorio, o por ejemplo cirugía o trauma, y una duración adecuada de anticoagulantes va a ser 3 meses. La primera, trombosis venosa profunda en el contexto de cáncer u otros factores de riesgo permanentes. Los resultados en pacientes que tienen cáncer demostraron que la heparina es más efectiva que la warfarina para prevenir recurrencias sin aumentar el riesgo hemorrágico, ¿no? Por ello, si el paciente presenta una adecuada función renal, el tratamiento sería o sea, heparina bajo peso molecular, por un periodo de al menos 6 meses o hasta la cura o remisión del proceso. En caso de que haya contraindicaciones, se administrarán anticoagulantes orales durante ese periodo. Con respecto a el tratamiento de la trombosis venosa profunda en situaciones especiales, bueno, el embarazo va a suponer una situación especial, ¿no? Porque, bueno, más que todo está contraindicada la anticoagulación oral debido a riesgos para la madre, ¿no? Porque todo paciente que está expuesto a anticoagulantes tiene un riesgo alto de hacer hemorragias, y más que todo en la madre, ¿no? Y para el feto, pues, perdón, también hay teratogenicidad. Entonces, en este caso, las hemoglobinas de bajo peso molecular también van a constituir un tratamiento de elección en el embarazo, ¿no? Y su efecto debe monitorizarse con la determinación de los niveles de antifactor 10A. En caso de que exista alguna contraindicación para la anticoagulación o la trombosis venosa profunda, va a ocurrir, que puede ocurrir próxima al parto, ¿no? Entonces, en este caso debería considerarse que la colocación de un filtro temporal de la cava. En el caso de los pacientes que son obesos, también se utiliza la heparina bajo peso molecular, pero en este caso ya no hay como que tanta necesidad de monitorización, ¿no? Excepto en el caso de la obesidad mórbida, ahí sí se recomienda realizar un anti-ISA. Y en el caso de la colocación de un filtro en la vena cava, no está indicado como un tratamiento inicial en la mayoría de las situaciones porque lo que genera es un riesgo de trombosis venosa recurrente, ¿no? Sin embargo, se podría plantear en pacientes que tienen contraindicaciones para la anticoagulación, por ejemplo, que tienen una hemorragia o cirugía reciente, o recurrencia de la trombosis a pesar de que tiene eh, una, una terapia antitrombótica adecuada. Y bueno, ya para terminar, también tenemos medidas quirúrgicas, ¿no? En este caso pueden ser 3, el filtro de la vena cava, la trombólisis, la trombectomía y la trombectomía quirúrgica. Por el tiempo, para hacerlo más corto, todos estos, todas estas medidas quirúrgicas lo que van a hacer es la lisis del trombo o pues extraer el trombo, ¿no? Gracias. Ok, muy bien tu revisión, Valeria, me ha gustado. Algunas cositas para pasar rápidamente al segundo grupo, más bien los voy a ir poniendo como presentadores. Me levantan la mano, por favor,
los que van a exponer luego. A ver acá. Ya, para que vayan cargando. Cristal y Yoshian. Ya, para que puedan ir cargando su posición, ¿no? En cuanto a lo que es trombosis venosa profunda, es un tema muy importante, ¿no? Que ustedes, digamos así, tengan la especialidad que tengan, siempre tienen que estar alertas de sospechar en un paciente que pueda tener un cuadro de trombosis, ¿no? Que puede ser una trombosis venosa profunda en alguna extremidad o, o de repente un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Que bueno, no se ha tratado específicamente de ese tema, pero hay que tenerlo, digamos, presente, porque claro, puede haber complicaciones serias y fatales, ¿no? Si no se diagnostica y si no se trata a tiempo. Ahora, con respecto a la clínica es importante, ¿no? Porque, digamos, no solamente es decir, bueno, tiene una extremidad hinchada y puede ser trombosis, ¿no? Pero si está, digamos, no todos los pacientes tienen todos los signos, pero la mayoría sí, ¿no? La mayoría tiene dolor, tiene edema, tiene está caliente, ¿no? Rubor tal vez no todo, pero sí la extremidad se ve que está un poco más caliente, ¿no? Que nos hace sospechar de este cuadro y nosotros lo que tenemos que hacer es pues inmediatamente solicitar una ecografía Doppler y un dímero D, ¿no? Eso es lo que usualmente hacemos. Ahora, ¿qué pasa si no tengo a la mano pues, y la sospecha es alta? Tiene factores de riesgo que ya han mencionado sus compañeros, ¿no? De repente tiene un cáncer o tiene alguna trombofilia, ya, entonces definitivamente o ha venido posterior a una cirugía, ¿no? Paciente que ha estado postrado por alguna razón y debuta con trombosis, entonces iniciar inmediatamente la anticoagulación, ¿no? Que actualmente, como bien decía su compañera, prácticamente usamos las heparinas de bajo peso molecular, en este caso la más frecuente es la enoxaparina, ¿no? Anteriormente usábamos heparinas no fraccionadas en bombas de infusión. En algunos casos aún se utiliza, pero requiere un monitoreo muy cercano porque podríamos pasarnos de la dosis o podríamos estar subanticoagulando al paciente y entonces ahí se tiene que monitorear cada 6 horas, ¿no? Entonces el monitoreo, inclusive en el ámbito hospitalario, llega a ser difícil y por eso es que a veces preferimos la enoxaparina, ¿no? Que también hay que tener cuidado en ciertas condiciones, ¿no? Como son, por ejemplo, la insuficiencia renal, ¿no? Si el paciente está con insuficiencia renal, depuración de creatinina menos de 30, ya no es conveniente usar la heparina de bajo peso. Y en ese caso tenemos que usar heparina no fraccionada, ¿no? Y bueno, y lo otro es que lo regulamos de acuerdo al peso. Cuando es una dosis plena, usamos 1 miligramo cada 12 horas, ¿no? Para anticoagulación con enoxaparina. Y luego de eso, ya una vez hecho el diagnóstico, o sea, nosotros podemos, digamos, o sea, tener la sospecha, empezar el tratamiento, ¿no? Mientras le hacen las pruebas y ya luego veo, ¿no? Porque a veces nos preguntan y me dicen, bueno, el paciente puede ser, mira, clínicamente sí parece, no tiene todas las condiciones de que una vez empieza la enoxaparina, mientras que le tramitas la ecografía, el dímero D, luego reevaluamos y el día siguiente vemos si es que realmente se confirmó, ya está, no en tratamiento, pero si no fuera así, entonces se le suspende, ¿no? Claro, y hay que ver que no tenga contraindicaciones de uso de anticoagulación, ¿no? Si tiene plaquetopenia o está sangrando, pues si un paciente, hay pacientes que tienen sangrado y están con trombosis, son pacientes difíciles de manejar porque por un lado van a sangrar, ¿no? Entonces ahí se prioriza el sangrado. Si un paciente que está sangrando, por ejemplo, no podría ser tener una hemorragia uterina, por ejemplo, obviamente no le voy a dar anticoagulación porque se va a desangrar y va a ser más complicado, ¿no? Entonces, tengo que, digamos, tratar de ver que no tenga alguna contraindicación. Hay casos difíciles, ¿no? Donde uno está, como se dice, entre la espada y la pared. ¿Le doy o no le doy anticoagulación, ¿no? Ahora, ha mostrado su compañera un cuadro sobre la utilidad del dímero D
descarte o en el diagnóstico de la trombosis venosa profunda. Es discutible lo que has presentado porque en realidad nosotros consideramos que el dímero D descarta la trombosis venosa. Claro, si el dímero D está mal hecho en un laboratorio que no es de confianza, bueno, porque sucede y más frecuentemente ahora digamos, errores de laboratorio, pero claro, la clínica es importante, ¿no? Pero yo, digamos, si yo veo un paciente con toda la clínica de trombosis y el dímero D me sale negativo, o sea, a mí nunca me ha tocado ese paciente, por ejemplo, les digo, ¿no? O sea, no me ha tocado, o sea, siempre han salido positivos. Y para mí prácticamente un dímero D descarta, ¿no? O sea, yo siempre en mis clases lo he mencionado, ¿no? O sea, entonces tiene un dímero D negativo, entonces piensen en otra cosa, ¿no? Piensen en otra cosa, pero claro, obviamente tienen que ver la clínica, ¿no? Porque la clínica es súper importante. Digamos, como se dice, el paciente no engaña y más bien lo que puede equivocarse son las partes de los exámenes auxiliares, ¿no? ¿Qué pasa si se equivocaron de muestra? No sé, mil cosas, o sea, pueden pasar. Entonces, pero lo usual es que uno ve dímero D negativo y ya es prueba de descarte. El dímero D positivo no descarta, o sea, si yo tengo un dímero D positivo, pero a mí no me parece una trombosis, pues tengo que insistir en otras pruebas, ¿no? La ecografía Doppler también se puede equivocar. Generalmente es sensible y específica, pero les voy a comentar el caso, por ejemplo, de un paciente que era cirrótico y que vino por un edema de un miembro superior y entonces estaba totalmente hinchado, equimótico, ¿no? Doloroso, y entonces le hace una ecografía Doppler y el radiólogo dice trombosis y lo comienzan a anticoagular y el paciente empeora. Entonces yo lo veo y entonces, es más, creo que lo había visto a un colega mío, le digo, pero ¿cómo le va? Pero yo lo veo y le pregunto al paciente, ¿qué pasó? Doctora, me caí sobre ese brazo ¿no? y se hinchó y bueno. Entonces, ¿qué pasa? Un paciente cirrótico que ya tiene un trastorno de coagulación, digamos, asociado a la cirrosis, que se cae, hizo un hematoma. Y lo que tenía clínicamente, o sea, ustedes le veían y era un hematoma grande, gigante, ¿no? En el brazo. ¿Y qué pasa? La ecografía, lo que pasa es que al momento de hacer la ecografía, como había un hematoma grande, la vena se estaba, digamos, comprimiendo. El radiólogo decía obstrucción del flujo, pero la obstrucción del flujo no era porque había un trombo, sino simplemente porque el hematoma era grande y había ocasionado eso. Entonces, si yo le doy anticoagulación sobre eso, pucha, peor, pues, ¿no? El paciente no va a parar de sangrar o de hincharse el brazo. Entonces, no, inmediatamente hay que suspender, ¿no? Pero que la ecografía dice, no, pero clínicamente esto es un hematoma, ¿no? Entonces, esas cosas pueden pasar, por eso siempre hay que ver al paciente, ¿no? Y les va a pasar a veces por rapidez, por sobrecarga de trabajo, no ven al paciente y solamente ven exámenes auxiliares. Tienen que ver al paciente, tienen que hablar con el paciente, examinar al paciente y luego ver recién los exámenes auxiliares. Porque no todos los exámenes auxiliares van a hacer lo que dicen que es, ¿no? Y ahora, terminando estas exposiciones, vamos a comentar un caso, ojalá que podamos acceder a la historia de esta paciente, ¿no? Y otra cosa es, por último, también mencionarles que el inicio de tratamiento es importante en un paciente con trombosis cuando, por ejemplo, ¿no? Pasa mucho tiempo. Tuve la vez pasada un paciente justo en pandemia que estaba en la sierra, entonces, bueno, estaba con su trombosis, no se le diagnosticó, vino a Lima pues meses posterior y pues sí, o sea, tenía una trombosis, pero ya, obviamente va a quedar una secuela grande ahí porque el paciente va a hacer lo que se llama un síndrome post-trombosis, que significa que ya la vena ha sido dañada, digamos, la arquitectura de la vena, ya las válvulas de la vena son dañadas, entonces ya, por más que uno le dé anticoagulante, la recuperación va a ser poca, ¿no? O sea, uno cumple con el tratamiento, ves que hay una causa aparente, si hay una causa evidente de la trombosis, uno anticoagula 3 a 6 meses si es que la causa ya se elimina, ¿no? Por ejemplo, fue una cirugía, el paciente puso una trombosis post cirugía,
Entonces se retrasa la trombosis de 3 a 6 meses y se suspende la anticoagulación si no tiene otro factor de riesgo, obviamente, ¿no? Pero si es un paciente que hizo una trombosis sin tener una causa aparente, pues hay que buscarle la causa y a veces no se encuentra y son pacientes que tienen una trombofilia no detectada por los exámenes que contamos en el país, por ejemplo. Entonces, el paciente que tiene que permanecer anticoagulado, ¿no? Pero lo que yo voy es que este síndrome postrombótico hace que la extremidad se mantenga edematosa, hinchada, o sea, ya no tiene la trombosis, pero tiene síntomas como si los tuviera, ¿no? Entonces, doctora, pero yo sigo con la pierna hinchada, camino y me duele, se me hincha, claro, porque ya la vena no funciona, entonces se comienza a tener una éstasis de la sangre, digamos, ¿no? Se acumula y entonces si tiene sobrepeso, si está todo el día parado, pues va a estar con la pierna hinchada, le va a doler y entonces ya, y ese manejo es súper difícil, la verdad que no hay nada, o sea, no se puede hacer ya nada, ¿no? Con respecto a los tratamientos quirúrgicos que comentó su compañera, pues sí, ocasionalmente se hacen, ¿no? En ciertas situaciones, pero la mayoría de veces, digamos, un tratamiento oportuno de anticoagulación va a solucionar el problema, ¿no? A menos que, claro, si tiene contraindicación, habló muy bien del filtro de vena cava que se podría colocar en ciertas situaciones, ¿no? Pero que después se tiene que retirar y eso es algo que también a veces es complicado, pero bueno, también en casos especiales se utiliza, ¿no? Ok, si tienen alguna pregunta al final, ya vamos a continuar con sus exposiciones. A ver quién sigue para que pongan su diapositiva. Anemia enfermedad crónica. Ya, perfecto. Y esta anemia va a estar asociada siempre a infecciones crónicas, desórdenes inflamatorios igualmente crónicos y neoplasias en su mayoría malignas. En cuanto a la epidemiología, se sabe que esta anemia es la anemia más frecuente después de la anemia ferropénica y es la más habitual entre los pacientes hospitalizados y también particularmente en ancianos es la más común. Se dice que en el Perú es la segunda causa de anemia luego de la de ferropénica y en otros países más industrializados pues está pasando a ser la primera porque el déficit de hierro está siendo menos prevalente. En cuanto a la etiología, puede estar asociada esta anemia a infecciones como SIDA o personas HIV positivos que recién comienzan con la enfermedad, tuberculosis, malaria, osteomielitis, abscesos crónicos, sepsis, endocarditis y en general todo tipo de infección que pueda prevalecer por un poco más de tiempo de lo normal, ¿no? Inflamaciones como la artritis reumatoidea, ¿no? Otros desórdenes reumatológicos como lupus eritematoso sistémico, vasculitis, esclerosis sistémica, enfermedad inflamatoria intestinal o simplemente un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. También puede ser tiroiditis o vasculitis. En cuanto a neoplasias, en su mayoría, neoplasias malignas como carcinomas, mielomas o linfomas. Y otras causas asociadas también pueden ser la insuficiencia renal, que sí es un caso un poco más especial, la obesidad y el envejecimiento. Recordemos que la obesidad ahora recientemente se ha descubierto, bueno, será pues hace unos 4 o 5 años, que es un estado inflamatorio crónico, al igual que pues el envejecimiento. En cuanto a la patogenia, hay que tener en cuenta que es multifactorial y a veces es un poco complicada de explicar. Pero aquí se los explicaré a ver de la manera más sintetizada posible. Tenemos
por ejemplo, una infección, una neoplasia, una disregulación autoinmune o una enfermedad inflamatoria crónica, que lo que va a hacer es dos cosas. Primero, eh, hacer de que el hígado sintetice más hepcidina. La hepcidina es una sustancia que se secreta en trastornos inflamatorios en general y que tiene muchas funciones. En este caso, lo que va a hacer la hepcidina es disminuir la absorción del hierro en el duodeno, lo que a su vez pues va a disminuir, ¿no?, la absorción de hierro en otras partes del cuerpo y evitar de que se complete de manera eficiente la eritropoyesis. Y otra cosa que hace también la hepcidina es disminuir la expresión de la ferroportina. ¿Qué es la ferroportina? Es un canal que pasa el hierro desde los macrófagos hacia, hacia afuera de la célula para ser llevada a la médula ósea, ¿no? Otra cosa es de que estos desórdenes inflamatorios, autoinmunes e infecciosos va a activar al sistema inmune. El sistema inmune, a través de los monocitos y las células CD3 de tipo linfocito tipo T, lo que van a hacer es secretar interleuquinas, citocinas proinflamatorias como interferón gamma, factor necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 10. En general, estas interleuquinas proinflamatorias lo que van a hacer es, por una parte, seguir aumentando la síntesis de hepcidina para que se absorba menos el hierro. Por otra parte, lo que van a hacer también es aumentar el proceso de hemofagocitosis por parte de los macrófagos. Además de eso, lo que van a hacer también es de que de igual manera se disminuye la expresión de ferroportina para que el hierro se siga quedando dentro de los macrófagos. Y también hacer de que la transferrina ingrese el hierro hacia dentro del macrófago. Entonces, en general, lo que va a aparecer dentro del macrófago son mayores depósitos de ferritina, mayores depósitos de hierro, ¿no? Otra cosa que hacen también las citocinas proinflamatorias directamente es inhibir la producción de eritropoyetina, ¿no?, por parte del riñón. Y directamente también inhibir la eritropoyesis. O sea que no solo por medio de la hepcidina y de las citocinas proinflamatorias y el macrófago es que se da esta disminución de los glóbulos rojos, sino que también directamente actuando por el riñón y por la médula ósea, ¿no? Un caso especial es la anemia por enfermedad renal crónica, que está dentro de las enfermedades de los trastornos crónicos. Sin embargo, se le añade un mecanismo más, que vendría a ser el déficit de eritropoyetina, ¿no? Como sabemos, en la enfermedad renal crónica hay una disminución de la síntesis de esta eritropoyetina. Pero no solamente se basa en eso, la anemia en la enfermedad renal crónica, sino que también al ser una enfermedad crónica hay inflamación, hay también aumento de síntesis de hepcidina. Entonces, es digámoslo así, un proceso fisiopatológico más que interviene en la anemia de esta enfermedad. Por eso es que es un poco más especial. Bien, esta es una imagen con un ejemplo, con un resumen, perdón, de todos los mecanismos que intervienen, ¿no?, en la formación de esta anemia, que ya lo expliqué hace un momento. En cuanto a la clínica, en este tipo de anemia, las manifestaciones van a ser de la enfermedad subyacente, ¿no?, de la enfermedad que cause esta anemia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un síndrome constitucional, cuando suele ser, por ejemplo, una anemia relacionada a una neoplasia, fiebre, puede ser por neoplasias o por infecciones, y otros síntomas específicos del trastorno de base que tenga este paciente. Y asociado a esto, lo que va a haber es un síndrome anémico, ¿no?, que a su vez va a depender de la actividad de la enfermedad de base. Si la enfermedad de base está muy avanzada, pues el síndrome anémico tendrá una gravedad mucho mayor, ¿no? Sin embargo, se dice que en estos pacientes hay una mayor afectación del estado general que es subjetivo a la vista del médico, del que se podría esperar para el grado de anemia, ¿no? O sea, es decir, si nosotros tenemos un paciente que tiene una anemia de 11, con 11, de 10, sigue siendo leve, pero a la apreciación subjetiva del médico, lo que vamos a ver es que el paciente va a estar con una afectación mucho mayor. Además de esto,
Eh, este tipo de anemia puede llegar a ser más severa principalmente en la enfermedad renal crónica, causando mayor fatiga, déficit de esfuerzo, incluso llegando a la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque ya lo había dicho, esta enfermedad tiene un mecanismo fisiopatológico que se añade a los que ya expliqué, ¿no? Haciéndolo mucho más severo. Bien, ahora lo paso con mi compañera Cristal. Buenos días, doctora, compañeros. Bueno, yo voy a continuar con el diagnóstico. Parece que se movió la diapositiva. Bueno, yo voy a continuar con lo que es el diagnóstico, que se conforma prácticamente en dos tipos, ¿no? El diagnóstico clínico y el diagnóstico de exámenes de laboratorio. Mi compañero ya les habló del examen, del diagnóstico clínico con todos los síntomas y signos, y en lo que respecta al diagnóstico por parámetros de laboratorio, encontraremos de que eventualmente esta anemia la vamos a encontrar en un rango moderado de en torno a 10 miligramos por decilitro. En muy raras ocasiones la encontraremos disminuida, pero también puede aparecer en situaciones más severas como valores menores a 8 gramos por decilitro, y la encontraremos de una forma microcítica e hipocrómica. Y es por eso que más adelante también la comparamos otros tipos de anemia microcíticas. En tanto, vemos lo que respecta a la ferritina sérica, la encontraremos en un valor mayor a 100 nanogramos por decilitro, ya que en esta enfermedad como había comentado mi compañero, es un estado de inflamación, un estado de inflamación crónica, ¿no? Entonces vamos a encontrar que la ferritina sérica se encontrará aumentada porque eh, se le va a considerar como un reactante de fase aguda, por lo que el punto de corte será a partir de 100. Y en lo que respecta al hierro sérico, estará disminuido justamente por el mecanismo que mencionó mi compañero. Y también veremos los niveles de lo que es la capacidad total de fijación de hierro, que eventualmente este examen nos ayuda a medir la capacidad de la transferrina para poder transportar el hierro en la sangre. Encontraremos en un nivel, podemos encontrarlo normal o bajo, que puede variar, ¿no? Había encontrado que los valores normales eran de 240 a 450. Y en lo que respecta al índice de saturación de transferrina, el cual es el que mide el porcentaje de hierro que está siendo transportado por la de la transferrina, lo encontraremos en un valor, podemos encontrar en un valor normal o también es disminuida, ¿no? Que, que es lo más común en esta enfermedad. Y luego también hay otro parámetro que sería el receptor soluble de la transferrina, el cual tiene la función de controlar la incorporación del hierro en lo que es la síntesis de la hemoglobina, ¿no? De acuerdo a lo que requiera las células. Y bueno, este se va a encontrar normal o bajo. Y en lo que respecta también al coeficiente del receptor soluble de transferrina, en relación a la ferritina, encontramos que su valor va a ser menos de 1 unidad. En sí, vamos a ver la importancia de estos valores. Una cosa muy importante que había percibido es que no solamente el diagnóstico de anemia va a ir solamente por lo que es una enfermedad crónica, sino que también puede estar asociado a lo que es la ferropenia. Y justamente en ese momento vamos a ver que la ferritina sérica va a estar en un valor entre 30 a 100 nanogramos por mililitro. Pero pueden haber ocasiones en que había leído que la enfermedad crónica tal vez está tan avanzada y hay una respuesta tan grande, ¿no?, de inflamación, que los pacientes pueden tener niveles superiores a 100, a pesar de también tener lo que es ferropenia, ¿no? Y eso también podría ocasionar alguna dificultad en el diagnóstico de la deficiencia de hierro. Pero una cosa importante, como les había mencionado, es, bueno, también mi compañero les mencionó, ¿no?, que esta enfermedad va asociada a a la elevación de las citocinas y también de varios reactantes de fase aguda, ¿no?, como el fibrinógeno, la velocidad de cementación globular y también lo que es la proteína C reactiva. En lo que respecta
En lo que respecta a la saturación, bueno, en sí, una cosa importante que vamos a tener que buscar, aparte de estos parámetros, será también la deficiencia de vitamina B12 o de folatos, los cuales se deberán tratar, ¿no? Si se encuentran. Bueno, en lo que respecta a los diagnósticos diferenciales, aquí se movió la diapositiva. Justamente había estado leyendo que entre las diferenciales, la más importante con la que debemos compararla sería con la anemia ferropénica, ya que poseen valores similares con respecto a varios parámetros. Lo que respecta al volumen corpuscular medio, como había mencionado, ¿no? Habrá momentos en que la anemia por enfermedad crónica también será microcítica hipocrómica debido a la severidad, y eso debemos compararlo, ¿no? Otra manera de compararlo sería más que nada lo que es la ferritina, ya que en la anemia de enfermedad crónica va a estar elevada y en la anemia por ferropenia va a estar disminuida. Otro punto también es el logaritmo que va a ver la relación del receptor soluble de transferrina y la ferritina, que en la anemia ferropénica estará mayor de 2 y en la anemia de enfermedad crónica estará menor que 1. Y en lo que respecta a los depósitos medulares de hierro, veremos que en la anemia ferropénica estará ausente y en la anemia de enfermedad crónica estará normal o también podría estar elevado. Había leído también acerca del estudio de médula ósea, pero decía de que era muy raro que se haga este estudio, ¿no? Y si se hacía, eventualmente era para ver el hierro en los macrófagos, que estaría aumentado, y ver que habría una disminución de sideroblastos, ¿no? Que habría una disminución de depósito de hierro en los eritroblastos. ¿Sí? Y en lo que respecta al tratamiento, justamente como se comentó hace un momento, ¿no? El tratamiento de elección para este tipo de anemia es la corrección de la enfermedad que está cursando el paciente, ¿no? La enfermedad de base. Y esto es más que nada, ¿no? Para mejorar lo que es la calidad de vida y también para mejorar el pronóstico cuando se trata directamente la anemia, ¿no? Y esta es sintomática. También, como les había mencionado, es importante ver si hay deficiencia de B12 o de ácido fólico, y también es importante ver si el paciente necesita que se le trate con hierro, ¿no? Había leído que anemia está contraindicado, pero es necesario o hay una excepción cuando esta anemia está cursando con anemia ferropénica, ¿no? Entonces se le debe hacer una prueba de hierro oral al paciente cuando la ferritina está de 30 a 100 nanogramos por mililitro, y solo cuando se encuentre un déficit se le puede dar el tratamiento, ¿no? También otra indicación para poder dar hierro era que la ferritina estuviera baja y que hubiera una escasa respuesta a los agentes estimulantes de eritropoyetina. Otra manera de tratar al paciente sería la transfusión de concentrado de Matías. Bueno, había leído de que está contraindicada en lo que es la anemia leve, moderada, pero para una anemia severa está indicada cuando la hemoglobina es demasiado baja, ¿no? Los valores bajan, son mucho menores a 7 gramos por decilitro, y esta anemia ya es sintomática, ya se puede ver clínicamente y no se tolera, ¿no? También había visto de que también se indican pacientes que tienen anemia severa y también tienen patología cardiopulmonar o también enfermedades crónicas que sean muy severas, ¿no? Que estén cursando con un cuadro agudo severo. Otra cosa también, que cuando estas anemias severas que son ya sintomáticas, precisen de transfusiones frecuentes, bueno, en sí no es bueno que el paciente reciba transfusiones frecuentes, ¿no? Porque puede desarrollar lo que son los antígenos leucocíticos humanos, o también puede llegar a generar una sobrecarga de hierro transfusional, motivo por el cuando se requiere de transfusiones frecuentes y el paciente posee una cantidad de eritropoyetina baja, se debe indicar el uso de lo que es la eritropoyetina humana recombinante, ¿no? Había leído que las dosis son de 100 a 150 unidades por kilo. Se da por vía subcutánea o intravenosa 3 veces por semana, ¿no? Justamente para evitar lo que ya mencioné.
En lo que respecta al tratamiento de... si había leído acerca del tratamiento de hierro intravenoso. Este hierro sacarosa se da 100 miligramos por cada 8 diálisis sucesivas, ¿no? Bueno, vemos el tratamiento que nos dan aquí para los casos que se van a presentar. Más que nada en lo que es diálisis crónica y trasplante renal, como había comentado mi compañero, esa enfermedad justamente de insuficiencia renal, cuando ya el paciente necesita diálisis es un poco más especial. Podemos ver de que la diálisis va a minorar lo que son los síntomas de la anemia, pero no la va a resolver por completo. También el paciente deberá requerir suplementos de hierro, más que nada en los que tienen la asociación, ¿no?, de anemia de enfermedad crónica con la anemia ferropénica, y también se le debe dar el tratamiento de eritropoyetina, como había comentado. Luego también está, dependiendo de que el paciente no necesite con tanta premura, el hierro se le puede dar vía oral, justamente a los pacientes prediálisis, ¿no?, que todavía no llegan a hacerse la diálisis peritoneal. Se le da sulfato ferroso, un componente cada 12 horas, o 200 miligramos de hierro elemento por día. Bueno, también hay un tratamiento hormonal que no está muy reportado, pero también existe, ¿no?, que se da andrógenos, más que nada en insuficiencia renal crónica cuando ya está en etapas avanzadas, eh, en varones sin antecedentes por próstata y en niveles normales de antígeno prostático específico. En lo que respecta a la eritropoyetina humana recombinante, veremos de que esta más se utiliza en lo que es el tratamiento de insuficiencia renal crónica. Había estado leyendo que no solamente es para eso, sino también para el uso de los pacientes que tienen infección por VIH y tienen, o también para enfermos por cáncer, ¿no? Justamente los que están cruzando por quimioterapias y que requieran una transfusión, ¿no? Entonces, en esos pacientes justamente se les debe dar la eritropoyetina en periodos cortos y se monitoriza, ¿no?, la eficacia con los niveles de la hemoglobina para ver si está dando efecto, y más o menos debe llegar la hemoglobina a un rango de 12 gramos por decilitros para minimizar el riesgo de efectos adversos, porque la sobrecarga de eritropoyetina puede ocasionar trombosis, hipertensión arterial e incluso puede causar la muerte, ¿no? Entonces, por eso que es importante no dar una dosis demasiado alta, ¿no?, si no lo requiere, o intentar, había leído que también había otra manera de darle eritropoyetina sin aumentar los valores séricos, que era, cuando un paciente ya estaba cuando necesitaba hierro, eh, decía que debía tomar suplemento de hierro con gluconato férrico intravenoso, mientras se le daba la eritropoyetina justamente para disminuir eh, la necesidad de que aumenten la dosis de la eritropoyetina, ¿no? Y bueno, también habían otras indicaciones como la quimioterapia por cáncer, ¿no? Había un reporte que había leído que en pacientes que estaban en quimioterapia y tenían una hemoglobina menor a 10, el tratamiento eritropoyetina mejoraba su calidad de vida y su nivel funcional, pero aumentaba el riesgo, como les he dicho, de algunas complicaciones, y era por eso que era importante que los pacientes que estaban hospitalizados, que se hacían quimioterapia, se les podría dar, pero estaba contraindicado contra los que no se hacían quimioterapia. Y bueno, luego también habían otros tipos bueno, vamos a ver aquí justamente lo que es el tratamiento de eritropoyetina humana recombinante en insuficiencia renal, lo que les estaba mencionando. Aquí habrán pautas iniciales, veremos los efectos adversos. En lo que respecta a la inicial, el tratamiento de inicio, justamente cuando la hemoglobina es menor a 11, y cuando después de la diálisis vamos a ver un aumento de 1 o 2 gramos por decilitro en la hemoglobina, y el objetivo del tratamiento en sí es llevar al paciente de 10 a 12 gramos, como les había mencionado, ¿no? Y que ese era el límite, ¿no?, para evitar los efectos adversos. Y bueno, con el paso del tiempo también se genera una resistencia, ¿no?, a esta eritropoyetina. Entonces, la dosis de mantenimiento no llega bueno, que va a ser superior, ¿no?, a la cifra que se ve acá arriba, no llegará a alcanzar para que la hemoglobina suba. Entonces, será difícil tratar al paciente, ¿no?
Otra causa de resistencia puede ser el déficit de hierro, puede ser las pérdidas ocultas en las heces, el hipertiroidismo secundario, las inflamaciones, infecciones, neoplasias o también tóxicos por aluminio, entre otros. En lo que había leído, había más tratamientos, habían algunos agentes nuevos que estaban investigando que actuaban a nivel del eje de epsidina-ferroportina. También había los que eran antagonistas directos de la epsidina, justamente para disminuir esa disminución de absorción de hierro. También habían otros agentes que eran agonistas de la ferroportina, o también hay inhibidores de las acciones como contra interleuquina 6, el JAK, el STAT, o también bueno, más que nada eso, ¿no? Había esa clase de investigación acerca de nuevos tipos de tratamientos contra esa clase de anemia, ¿no? Y en lo que respecta al pronóstico, yo encontré que en sí, como había mencionado al comienzo mi compañero, está, ay, bueno, yo había encontrado de que en sí va a estar relacionado con lo que es la evolución de la enfermedad base, ¿no? Si nosotros tratamos bien la enfermedad base, entonces la anemia no se corregirá completamente, pero estará en niveles que el paciente, que no pondrá en riesgo la vida del paciente, ¿no? También cuando no hay otros procesos agudos, la anemia de inflamación crónica, ¿no? Esta clase de anemia no va a poner en riesgo la vida del paciente. Y también, también se había encontrado de que el tratamiento de anemia por sí mismo en esta clase de anemia no afecta en lo que es la supervivencia global del paciente. Así que en sí lo más importante es que el paciente trate de la forma correcta la enfermedad de base y así pueda mejorar su calidad de vida. Bueno, eso es todo. Gracias. Ok, muy bien. Vamos a ir avanzando. Ahora hago los comentarios. Vamos a ir avanzando. ¿Quiénes son los dos últimos que faltan exponer? A ver, me levantan la manito. Ya. Villavicencio. Ya. Ya está. Ok, pueden ir cargando su diapositiva y solamente, bueno, está sí bastante bien las exposiciones. Em, em, hay varias cosas que comentar, ¿no? Pero una cosa importante es, como dijo su compañero, ¿no? Que es frecuente este tipo de anemia. Y claro, en un paciente hospitalizado, por ejemplo, no sé, por una infección X, que gradualmente puede ir bajando la hemoglobina, si esa infección no es controlada, por ejemplo, pues va a ocasionar anemia, ¿no? Ahora, en el caso de que nosotros no tengamos, digamos, a veces tienen anemias leves, pero no hay una causa subyacente, ¿no? Por ejemplo, si hay un paciente con anemia, pero que tiene de fondo una artritis reumatoidea o una enfermedad crónica que puede explicar eso, entonces uno puede asumir eso, ¿no? Pero claro, ya digamos, si uno quiere ser más fino y de repente, bueno, podría haber otra causa de anemia, que podría ser, por ejemplo, un síndrome mielodisplásico, que también da anemia normocítica, que también da hierro incrementado en la médula, ¿no? Pues tendría que hacerle un aspirado de médula para hacer el descarte y poder ver cómo está, ¿no? Si yo veo la médula que no hay displasia y está con hierro incrementado, pues bueno, concluyo que es una enfermedad crónica porque tiene además una enfermedad de base, ¿no? Y como bien decía su compañera, no necesariamente tengo que tratar la anemia, ¿no? Si es una anemia leve, no la trato, simplemente trato la enfermedad de fondo, a veces mejora, la hemoglobina a veces no mejora, pero mientras el paciente esté estable, pues no voy a darle ningún tipo de terapia.
En los casos, claro, que la hemoglobina baje mucho, puede usar la eritropoyetina y, como bien decía su compañera, asegurar que ese paciente no tenga ferropenia asociada, porque si tiene ferropenia asociada, por más eritropoyetina que yo le dé, pues no va a surtir efecto. Yo tengo que asegurarme primero que tenga buenos depósitos de hierro, ¿no? A veces está el caso de pacientes que es testigos de Jehová que vienen por anemia ferropénica y no quieren transfusiones, y entonces, ay, póngame la eritropoyetina, porque claro, han escuchado, no sé, bueno, la eritropoyetina, ¿no? Pero no, obviamente en ese paciente lo que hay que darle es hierro, porque por más que la eritropoyetina no va a subir la hemoglobina, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Y en general la eritropoyetina es segura. Generalmente las dosis que se utilizan en las enfermedades crónicas son dosis bajas. Si ustedes han visto en nefrología la anemia por enfermedad crónica, los pacientes en diálisis, por ejemplo, utilizan 2.000 unidades 3 veces por semana, ¿no? En los pacientes que presentan anemia, y la anemia uno llega a 10 y es suficiente, ¿no? 12 no, 10, con 10 es suficiente, porque es una anemia enfermedad crónica que no hay ningún problema, ya el cuerpo prácticamente se acostumbra, y la idea es usar la menos cantidad de medicamento posible, ¿no? Para corregir la anemia. Y en todo caso, hay algunos pacientes que, claro, requieren dosis un poco más altas para lograr subir la hemoglobina. Y en los casos, por ejemplo, hablando de eritropoyetina, que también se usa en los síndromes mielodisplasticos, y nosotros usamos a veces dosis muy altas, ¿no? De 30.000, 60.000 unidades semanales. Y esto sí puede dar, uno da aspirina asociada, porque podría incrementar el riesgo de trombosis, o también subir la presión arterial, ¿no? Pero en general son bastante toleradas la eritropoyetina, ¿ya? Pero claro, no hay que tratar en exceso ni elevar la hemoglobina un montón. Recuerdo el caso de una paciente que, no sé que si tenía una enfermedad crónica o una amiloidisplasia, que se le dio eritropoyetina y no vino a los controles, o sea, el control que se le había dado. Y la paciente siguió usando, se compró, siguió usando, siguió usando. Y cuando vino estaba con, creo, 18 hemoglobina. Entonces, señora, pero ¿por qué no? Es que yo no he podido venir, y como me habían dado esta receta, yo seguí usando. Entonces, no hay que tener cuidado en eso, ¿no? Ahora, yo quería aprovechar y, bueno, de hacer una pregunta. ¿Me escucha? Sí, doctora. Sí. Ay, pero se me cortó no responden. Bueno, entonces esa cosa al final ya. Esa duda que yo tengo para preguntarles. Ya, entonces seguimos ya para terminar con los dos ponentes, con las dos ponentes. A ver, para que compartan. Hola, ¿me escuchan? Doctora, pero ya estamos compartiendo. Doctora, pero ya se está proyectando la diapositiva, doctora. Ay, entonces es mi máquina que no funciona. Por eso. Ya, voy a tener que salir un ratito, ¿ya? Y reingreso, porque no me está obedeciendo y no veo su diapositiva. Un ratito.
trombocitopénica inmune. Quienes vamos a presentarlos son quien les habla, Villavicencio Sierra Kiara Naomi, y Bon Chinchay Diana Sofía. Bien, primero, la PTI o púrpura trombocitopénica inmune, tradicionalmente llamada como púrpura trombocitopénica idiopática, aunque la sustituyeron con el fin de evitar este término idiopático para enfatizar también el mecanismo inmune de la enfermedad. La PTI es un defecto adquirido que afecta a adultos y niños, una insuficiencia medular ósea relativa en la que la producción no puede igualar a la destrucción para poder compensarla adecuadamente. Y se caracteriza porque existe una trombocitopenia periférica con normalidad del resto de las series. O sea, el número de plaquetas está bajo a pesar de que tienen una médula ósea normal y hay una ausencia de otras causas de trombocitopenia que podrían ser responsables de esta. También una presencia de cantidades anormales de megacariocitos, a veces incrementadas en la médula ósea. Hay una presencia de autoanticuerpos, IgG, antiplaquetas, responsables de la destrucción desordenada de estas, en las que va a participar la fagocitosis de plaquetas con exceso de actividad dentro del sistema retículo endotelial. El cuadro que yo puse fue para las causas de la trombocitopenia. El PTI se encuentra en el grupo de los que incrementan la destrucción de las plaquetas de tipo inmune. Ay, bueno, y la ausencia de la enfermedad subyacente, hay que hacer un diagnóstico de exclusión para una trombocitopenia inmune primaria. O sea, hay unos términos que hay que recordar para poder hablar de este tema. Uno es el que acabo de decir, la PTI primaria. Este es un desorden adquirido mediado por la inmunidad caracterizado por 2 puntos. Una trombocitopenia aislada, natural, o sea, menos de 100.000, y una ausencia de otras causas que la justifiquen. O sea, no debe tener infección, fiebre u otras condiciones. Y hay una PTI secundaria asociada con, que sería asociada con otra condición, digamos VIH, el virus de la hepatitis C, Helicobacter pylori, LES. Y bueno, dentro también estaría la trombocitopenia inmunitaria inducida por medicamentos, la DITP, debido a los anticuerpos de plaquetas dependientes de medicamentos. Bien, ahí se me pasa una. Bien, para hablar sobre la epidemiología, la PTI es la causa más común de trombocitopenia en la práctica clínica. Se presenta más frecuentemente en edades de 18 a 40 años y es de 2 a 3 veces más común en mujeres que en hombres, hasta la edad de 65 años. Una vez pasada esa edad, las tasas de incidencia se van a igualar. La incidencia en la población general es de un afectado por cada 10.000 habitantes. Y bueno, en Lima, en el año 2016, también publicó que la PTI es una condición autoinmune, usualmente benigna y de curso autolimitado. Y bueno, otros estudios también han documentado más bien el aumento de la incidencia del PTI con la edad, pues con el tiempo existe una mayor probabilidad de tener un recuento de plaquetas más bajo. En el 80% de los adultos sigue un curso lento y crónico, rara vez resuelve espontáneamente, mientras que los niños tienen un curso agudo. Y la mayoría de casos son considerados primarios, se denomina púrpura trombocitopénica inmune, o idiopática, antes idiopática, mientras que otros son secundarios o coexisten con otras condiciones clínicas que serían ya las PTI secundarias. Por eso el cuadro que he puesto, la primaria es la que prima y luego es por otras causas como lupus, síndrome antifosfolipídico, etc. Bueno, y también hay otros estudios que han estimado que entre un quinto y un tercio de personas con PTI estarán asintomáticas, en el momento del diagnóstico, es decir, que se diagnostican debido a un hallazgo incidental de trombocitopenia. Por tanto, es probable que la incidencia de enfermedades sintomáticas sea mucho menor. Hablando un poquito de la fisiopatología y la patogenia, en el caso de la fisiopatología del PTI, las manifestaciones de la enfermedad son consecuencia de la destrucción precoz de las plaquetas unidas a anticuerpos específicos del propio paciente, de forma que estos inmunocomplejos van a ser captados o fagocitados
por la fracción Fc de los macrófagos del sistema retículo endotelial. Luego van a destruirse, principalmente del vaso. Por eso se dice que la tercera parte de las plaquetas están en el vaso. La severidad de la trombopenia es reflejo del balance entre la producción por los megacariocitos y su acelerada destrucción. Y se han documentado dos tipos, según su forma. La forma crónica. En la forma crónica, los anticuerpos se dirigen contra las glicoproteínas de la membrana plaquetaria y son en estas formas donde se detectan con mayor frecuencia títulos altos y las recurrencias son más elevadas. Hoy en día existe consenso en aceptar este modelo de regulación inmune para la PTI, mientras que en el caso del PTI agudo, los anticuerpos se producen como respuesta normal a la infección desencadenante. Estos anticuerpos posiblemente tienen una reacción cruzada con las plaquetas y con los propios megacariocitos, acelerando su lisis. Y por la parte de la patogenia, se trata de la aparición de anticuerpos de tipo IgG sobre la membrana plaquetaria, ya que van dirigidos a antígenos de dicha membrana, tales como las glucoproteínas 1b y 2b tesa. La destrucción de las plaquetas ocurre en los macrófagos esplénicos como consecuencia de la presencia de receptores para la fracción constante del IgG en la membrana de dichos macrófagos esplénicos. La acción de los anticuerpos sobre los megacariocitos provoca la disminución de producción plaquetaria. Bueno, pero ahí lo que puse, el mecanismo patogénico fundamental se debe a la producción de autoanticuerpos, bien, que están dirigidos contra las glicoproteínas. El principal lugar de eliminación es el vaso. Bueno, clasificación, acá encontré de esta manera, según la fase en la que se encuentra el PTI. Primero, cuando está recién diagnosticado, que serían todos los casos nuevos o de menos de 3 meses de diagnóstico. Luego el que se encuentra en fase persistente, que es de 3 a 12 meses de diagnóstico, incluidos los casos sin remisión espontánea o que no lograron mantener la respuesta después de suspender el tratamiento. La crónica es ya de más de 12 meses de diagnóstico y la severa es en los casos que al momento del diagnóstico tienen sangrado que requiere tratamiento o quienes presentan un nuevo episodio de sangrado y requieren medidas adicionales. Vale, esta PTI pertenece al grupo de trombocitopenias periféricas, que ya lo llegué a mencionar, por disminución de la supervivencia plaquetaria, y es de tipo autoinmune. Bien, manifestaciones clínicas. Muchos pacientes con PTI son asintomáticos, como ya lo había mencionado en epidemiología, pero aquellos que tienen síntomas están relacionados principalmente con la trombocitopenia y el sangrado. Para los pacientes también puede experimentar fatiga y una calidad de vida reducida. Cuando hablo de sangrado, me refiero que por la trombocitopenia puede ocurrir hasta en 2/3 de los pacientes y cuando está presente, el sangrado ocurre típicamente en la piel o las membranas mucosas, un patrón que a veces se denomina sangrado de tipo plaquetario. Aunque la aparición de síntomas puede ser repentina, con mayor frecuencia es insidiosa y la gravedad es variable. Puede ir desde una hemorragia grave, que es poco frecuente realmente, hasta petequias leves en las extremidades, o púrpura también pueden presentar, o hematomas inusuales, y que pueden aparecer con golpes muy leves, que usualmente no producirían hematomas. También síntomas de sangrado persistente en caso de algún corte u otras heridas. Para ellos, que sus heridas sanen tarda más que para las personas sanas. Sangrado de la mucosa, como lo había mencionado, ya sea la hemorragia gingival, por ejemplo. También epistaxis frecuentes o muy severas. Hemorragias en cualquier localización realmente, y las que se encuentran en la boca específicamente se llaman enantemas. Con mayor frecuencia se observan, con menor frecuencia más bien, se observan hemorragias digestivas y hematuria. Y las graves que yo mencionaba, como la hemorragia intracerebral, que es realmente grave, es una presentación ya, pero muy poco frecuente, que puede ser mortal.
Bueno, y hay dos formas clínicas características. La primera, la PTI aguda, que suele ser una enfermedad infantil que afecta a ambos sexos y habitualmente aparece después de procesos víricos de vía respiratoria alta. Hasta el 80% de los casos, tal es hay un antecedente claro que menciona que hasta el 80% de los casos puede tener este tipo de proceso vírico. Y la mayor parte de los casos tienen una recuperación espontánea y existe escasa recurrencia y mortalidad. Suele asociarse a eosinofilia, y linfocitosis sanguínea. Generalmente no se precisan tratamiento. Por el otro lado, la PTI crónica o la enfermedad de Werl-Hoff es típica en adultos jóvenes, generalmente mujeres. Hasta el 90% de los casos no presentan recuperación espontánea y suelen existir recidivas de la enfermedad. Siempre hay que descartar otras enfermedades asociadas, que ya mencionará mi compañera más adelante. Solo en el caso de no encontrarse una causa aparente, una trombopenia inmunológica debe recibir el nombre de idiopática, al menos eso decían antes. Ahora ya es inmune, nada más. Listo. Le doy pase a mi compañera. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el diagnóstico diferencial y lo que es el tratamiento de primera y segunda línea. En cuanto a lo que es el diagnóstico, como estábamos mencionando, es que no hay un diagnóstico establecido. Lo que nos va a dar en sí el diagnóstico va a ser la historia clínica, el examen físico y los laboratorios que no nos van a sugerir otra etiología. O sea, básicamente va a ser como por descarte. Y además la respuesta al tratamiento nos va a apoyar el diagnóstico, pero no nos va a excluir las causas secundarias. Como mencionaba mi compañera, el examen físico va a ser normal, pero hay que pensar en otros diagnósticos cuando hay una esplenomegalia masiva o síntomas constitucionales, fiebre, baja de peso, hepatomegalia y adenopatías. Aquí puse un cuadro de lo que sería el diagnóstico diferencial en otras causas de trombocitopenia, las cuales pueden ser hereditarias o no hereditarias. Y estas causas no hereditarias tienen dos ramas, las causas inmunes y las causas no inmunes. Ahí puse los más importantes, que serían las trombocitopenias hereditarias, el hiperesplenismo, drogas como el metrotexate, virus como el virus del VIH, lupus, plaquetopenia dilucional, pseudotrombocitopenia, como el síndrome de plaquetas pegajosas o macroplaquetas, una aplasia megacariocítica, síndrome miodisplásicos, la enfermedad de von Willebrand de tipo B, o una trombocitopenia gestacional que se da en el del segundo a tercer trimestre del embarazo o en mujeres que ya se están preparando para dar a luz. En cuanto a los diagnósticos de laboratorio, nosotros vamos a encontrar una plaquetopenia periférica, una médula ósea reactiva normal, con megacariocitos normales o elevados, y casos típicos no van a requerir mayores estudios. En cuanto a lo que es la clasificación de la púrpura trombocitopénica inmunitaria, cuando es persistente va a ser de 3 a 12 meses de diagnóstico, incluidos los casos sin remisión espontánea o que no lograron mantener la respuesta después de suspender el tratamiento. Cuando es crónica, más de 12 meses de diagnóstico, y cuando es severa, en casos que al momento del diagnóstico tienen un sangrado que requiere tratamiento o quienes presentan un nuevo episodio de sangrado y requieren medidas terapéuticas adicionales. Ya entrando en lo que es el tratamiento, en sí lo que no se espera que el paciente tenga un rango de plaquetas normales, sino un rango adecuado para una adecuada calidad de vida. Los fármacos de primera línea van a ser los corticosteroides. De hecho, este cuadro está un poco desactualizado porque ya no se usan las inmunoglobulina D, pero sí se usan las de origen humano en dosis de 1 o 2 miligramos, y estas van a estimular a la médula ósea a que se produzca una mayor cantidad de plaquetas. Se usa en sangrado mayor, en sangrado gástrico. Ya, sí.
En cuanto a ese tratamiento, los criterios para empezar el tratamiento, si es menor a 20 o 30 plaquetas por 10 a la por litro, en general va a estar indicado iniciar el tratamiento independientemente de la presencia de hemorragia. Y si es mayor a 20 o 30 y menor a 50, no se recomienda iniciar un tratamiento en ausencia de hemorragia. Se recomienda el tratamiento si es que hay una diátesis hemorrágica, una necesidad de cirugía o de técnicas invasoras. Y si es mayor a 50, no está indicado un tratamiento. En caso de una hemorragia, se va a recomendar buscar otras causas que le explican. Bueno, y en cuanto al tratamiento inicial, lo que se va a utilizar es una combinación de tratamientos primarios, transfusiones con plaquetas con o sin inmunoglobulina intravenosa, alcaloides de la vinca, una esplenectomía y antifibrinolíticos. En este cuadro lo que quería explicar es que también se ve que se puede utilizar la prednisona y que este va a ser de primera línea. También se puede utilizar el Perdón, rituximab. antes de continúes, retrocede la diapositiva, la anterior. Ajá, ya, acá dice los criterios, ¿no? Ya, entonces en la siguiente. ¿Eso? Ahí tú pones tratamiento inicial. ¿Cuál es el tratamiento inicial de un PTI? O sea, cuando necesita tratamiento. La combinación de los tratamientos primarios que sería la prednisona. O sea, Porque, ¿a qué te corticoides. refieres combinación de tratamientos primarios? Bueno, lo que serían los corticoides y también lo que serían las inmunoglobulinas, las de origen humano. Bueno, el tratamiento, digamos, primario en un paciente con un PTI es el corticoide. Si hay sangrado mayor, definido como sangrado digestivo, sangrado urinario, sangrado cerebral, puedes usar inmunoglobulina. O en un paciente de alto riesgo, en niños también, que se movilizan mucho y que puedan hacer un hematoma, algo, y que tengas que poner inmunoglobulina, y también para cirugías urgentes. ¿Ok? Continúa. Ok, doctora. También coloqué lo que serían los tratamientos de segunda línea, en el cual se considera la esplenectomía, que es el más eficaz. El 60% de los pacientes son los que van a responder y van a mantener una respuesta a los 5 años, sin que hayan definido factores predictivos de respuesta. O también se podría utilizar irradiación y embolización esplénica, que es una alternativa en pacientes que no es viable a la esplenectomía, y la respuesta va a ser el 50%, con un 30% de recaídas en los primeros 3 años. Y también se pueden utilizar agentes trombopoyéticos para pacientes con púrpura trombocitopénica inmune refractarios a la esplenectomía, o para aquellos que están contraindicados a esta intervención, o aquellos pacientes que no aceptan que se haga una esplenectomía. Los fármacos que se pueden utilizar es el romiplastim, que se usa en vía subcutánea una vez por semana, y la dosis es de 1 microgramo por kilo por semana. Y si el recuento de plaquetas es menor a 50 por 10 a la 9 por litro, y no se debe exceder la dosis máxima de 10 microgramos por kilo. O el Trombopag, que se administra por vía oral, a la dosis inicial de 50 miligramos al día, y se podría subir la dosis hasta un máximo de 75 miligramos al día con el fin de alcanzar un recuento plaquetario. Bueno, eso sería todo, doctora. Gracias. Ya, ay, perdón. ¿Me escuchan bien? Creo que estoy bajo mi volumen acá. Sí, doctora, sí se lo escucho. Ya. Ok. Ya, entonces, muy bien. Ujú. Ya, miren, algunas cositas que quería precisar. Antes de ir a PTI,
es lo de la anemia enfermedad crónica. Me olvidé de mencionar que un parámetro importante, porque a veces, bueno, dependiendo del acceso a pruebas que uno tenga, es la transferrina, bueno, no se hace en todos lados, pero sí es más o menos disponible y nos ayuda bastante a diferenciar la anemia por enfermedad crónica versus la anemia ferropénica, ¿no? La anemia ferropénica, la transferrina típicamente está alta o en rangos altos dentro de la normalidad, mientras la anemia de enfermedad crónica, la transferrina está baja o está normal, ¿no? Entonces, no olviden ese parámetro, ¿no? Porque a veces hacerle un aspirado de médula para ver si tiene o no hierro, a veces no lo disponen, ¿no? Claro que también ese es otro método que se puede utilizar. Ahora, eso era que me había olvidado. Y lo otro es sobre el tema del PTI, bueno, precisar básicamente que, claro, el término idiopático ya es inmune, ¿no? Lo usamos como inmune porque idiopático es cuando no se sabe la causa, ¿no? Un tema que han mencionado es sobre la clasificación agudo versus crónico. Ahí la primera compañera puso una diapositiva con unas definiciones de agudo y crónico, pero en realidad el parámetro es el tiempo para catalogar si es agudo o es crónico. ¿Ya? En los libros figura 12 meses, es lo que se han puesto, pero ya en las últimas guías internacionales se habla de 6 meses. ¿Ya? Para considerar que es un PTI crónico, ¿no? Muchas veces uno espera al año para poder tomar decisiones, porque cuando uno habla de un PTI crónico ya tiene que pensar en segundas o terceras líneas, ¿no? Otra cosa que ahí su compañera Diana mostró es con respecto a la esplenectomía. En realidad, sí lo utilizamos mucho en países como el nuestro, la segunda línea esplenectomía, porque tampoco disponemos de muchas otras alternativas, ¿no? En otros lados, en Europa, en Estados Unidos, probablemente la esplenectomía esté en un tercer lugar porque tienen otras cosas que dar, pero nosotros prácticamente, si es un paciente joven que va a tolerar el procedimiento, tratamos de llevar la esplenectomía porque al final 50% de estos pacientes van a responder y si responden probablemente no vayan a tener recurrencias o si hacen una remisión, digamos, podría ser por muchos años, entonces sí lo consideramos, ¿no? Pero no usamos radiación al vaso ni embolización al vaso, ojo, o sea, de frente sacamos el vaso. Además también nos sirve porque a veces encontramos patología en el vaso, ¿no? Entonces sí es importante, claro, y obviamente si es de estirpe inmunológica, por ejemplo, ¿no? Si es un lupus con PTI, pues no beneficia la esplenectomía. En esos los casos ya tenemos que tratar con inmunosupresores, ¿no? Entonces, lo que quede claro es que uno empieza tratamiento a la aparición de los síntomas o cuando tiene plaquetas menos de 20.000, ¿no? Otros, bueno, usan 30.000. Y antes o sea, si es que tienes un PTI con 50.000 plaquetas, pues no lo vas a tratar. Vas a observar y recién vas a comenzar a tratar cuando sus plaquetas pues bajen, ¿no? Y siempre hacer un descarte de causas secundarias, ¿no? Entre ellas enfermedades virales, inmunológicas sobre todo, ¿no? Recuerdo el caso de un paciente que vi en la clínica, un chico joven, ¿no? Que venía con un PTI y ya había pasado por varias manos, ¿no? Pero y por ahí, bueno, yo por protocolo a todos pues les pido hepatitis C, hepatitis B, ¿no? Sobre todo se asocia a hepatitis C y a VIH. Hemos tenido varios casos de debuts de VIH como PTI, o sea, no tienen otro estigma de VIH más que la plaquetopenia, ¿no? Y este paciente, bueno, se le pide, ¿no? Y después sale el resultado positivo, ¿no? Entonces, ya después cuenta pues que tuvo moniliasis, o sea, hongos en la boca, ¿no? O sea, algunos otros síntomas, pero no tenía otra cosa más, ¿no? Y bueno, esos casos hemos tenido varios, ¿no? Que tal vez no confiesan conductas de riesgo, pero por protocolo se les toma, ¿no? Y a veces algunos salen positivos, ¿no? Entonces,
es importante, ¿no? Que hagan el descarte, ¿no? Y bueno, enfermedades inmunológicas, todas las enfermedades reumatológicas pueden debutar con PTI, ¿no? Ahora, en los niños, la tendencia actual es casi no usar esteroides, porque en niños es frecuente los PTIs agudos asociados a infecciones que pasan rápidamente, ¿no? Ya cuando se vuelve crónico, bueno, ya se tienen que usar corticoides, a partir de los 5 años ya es esplenectomía, ¿no? Y bueno, ya se utilizan otras líneas, ¿no? Entre ellas, inmunosupresores en general, rituximab se usa en otras partes, acá no tenemos la autorización de usar, pero bueno, sí hemos usado. Y tenemos también los análogos de trombopoyetina, que bueno, son costosos, ¿no? Los análogos de trombopoyetina, el trombopac, por ejemplo, o el romiplastin, pero que se utilizan si el paciente, bueno, dispone de tratamiento y también con buenas respuestas, ¿no? Siempre el problema de los corticoides es que no se le puede dar perennemente ni a dosis alta, ¿no? Quiero ver si puedo dejar